¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de lo que está pasando en Wall Street. ¿Qué ha sucedido con los principales índices? ¿Qué ha pasado con el S&P 500? ¿Por qué se encuentran cerca de máximos históricos siendo que la inflación está tan elevada? ¿Hay algún escenario de la Fed que está favoreciendo la bolsa? ¿Qué ha pasado con los datos macroeconómicos? ¿Hay que fijarse en alguno en específico? Todo eso y mucho más, también considerando lo que ha pasado con los mayores casos de coronavirus en este análisis de Wall Street y lo que deberá suceder en las próximas semanas con los principales índices de Estados Unidos. Vamos a comenzar inmediatamente y para eso les quiero mostrar lo que es el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. El dato de inflación que más ve el mercado, el que siempre se está vigilando pensando en lo que está sucediendo con una familia promedio y el alza de precios que tengan los bienes y servicios que consuma una familia promedio. En este caso tenemos el IPC de Estados Unidos y acá quiero que se den cuenta que la inflación con todos los ítems alcanzó un 5,4%, un dato muy elevado. Para que se hagan una idea, la inflación en Estados Unidos, la meta inflacionaria por parte de la Reserva Federal es del 2% y hoy en día estamos en 5,4%. Por lo tanto, esto debiera generar cierto temor en los inversionistas pensando en que la Fed comience a recortar los estímulos. Sucedió en su momento cuando conocimos estos datos elevados de inflación, se han visto algunas correcciones puntuales en Wall Street, pero ¿por qué no se ha visto una corrección fuerte? Porque hay otros datos que están incentivando a que los inversionistas mantengan las compras en los principales índices y vamos a ver precisamente cuáles son estos datos. Primero, tenemos la primera lectura del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre en la principal economía del mundo. 6,5%, muy por debajo del 8,5% esperado. ¿Por qué esto es una buena noticia para Wall Street? Si uno podría decir, si tenemos un crecimiento que cada vez es menor, ¿por qué va a ser bueno para la bolsa de ese país? Por algo muy sencillo. Porque hoy en día los inversionistas lo que están preocupados es 100% en si se mantienen o no los estímulos monetarios. Si conocemos datos macroeconómicos que incentiven a la Fed a mantener los estímulos actuales, a que se mantengan la tasa cercana a 0%, eso va a ser bien para la bolsa, va a ser celebrado por parte de los inversionistas, porque la cantidad de liquidez que ha estado dando vuelta a los mercados es lo que ha incentivado a ir en busca de máximos históricos prácticamente de forma constante. Más de 40 veces este año el índice de S&P 500 ha alcanzado nuevos máximos históricos y es por eso que a medida de que existan los estímulos va a ser todo beneficioso para la renta variable. No hasta el infinito, por supuesto, siempre pensando en alguna temporalidad. Pero mientras se mantengan estos estímulos, por lo menos durante este año, se debiera seguir generando un incentivo para la renta variable y que siga cotizando en máximos históricos. Acá tenemos la evolución de crecimiento económico en Estados Unidos, se alcanzó un 6,5% en el último dato, que fue por debajo de las expectativas, como lo habíamos comentado, y el dato del mes anterior fue revisado al 6,3%, ligeramente bajo el 6,4% alcanzado anteriormente. Por lo tanto, estos datos de crecimiento económico que han estado por debajo de las expectativas siguen incentivando a la bolsa. Ojo, recuerden que no estamos haciendo un escenario normal. En un escenario normal, si están buenos los datos macroeconómicos, se especula que va a haber una actividad económica favorable, lo que genera que van a tener más ingresos las compañías, por lo tanto hay más incentivo en invertir en acciones. Eso es un escenario normal. Hoy en día que estamos en una política monetaria ultra expansiva y nunca antes vista, obviamente que el escenario no es para nada normal. Datos malos son buenas noticias para los inversionistas. Y acá les quiero dejar lo que es algunos comentarios de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto es precisamente el comunicado de la Fed. Y lo que tengo marcado es muy importante. El comité indicó que continuaría aumentando su tenencia de valores del tesoro en al menos 80 mil millones por mes y valores de respaldos por hipotecas por 40 mil millones. Hoy en día la Fed tiene un incentivo de 120 mil millones en términos de compra de bonos, como se puede apreciar, 80 mil y 40 mil, lo va a mantener hasta que se haya logrado un progreso sustancial adicional hacia sus metas máximas de empleo y estabilidad de precio. Primero, los precios se están disparando, eso lo sabemos, pero la Fed ha sido muy enfática en decir
que los precios están subiendo pero de forma temporal. No es algo que se genere en términos estructurales o que tenga un impacto en el largo plazo. Lo están viendo solamente como un efecto puntual, algo que debiera suceder en el corto plazo, pensando en el shock que se está generando en los precios porque hay menor cantidad de oferta de algunos bienes y servicios. Obviamente el bloqueo económico que se generó a nivel mundial por el coronavirus generó todo un impacto de que existe hoy en día una cantidad de retrasos de que lleguen bienes y servicios, bueno, bienes principalmente a distintos países, y eso obviamente ha generado un shock de oferta, y también porque hay mucha liquidez en el mercado y esa mayor liquidez también apoya a que haya mayor demanda. Entonces, menor oferta y mayor demanda es lo que implica que los precios suban de forma bastante violenta, pero la Fed sigue insistiendo que es algo puntual. ¿Y por qué le estoy marcando lo que es también esto de las metas máximas de empleo? Por algo bastante sencillo, porque hoy en día la Fed tiene todo este estímulo monetario. El balance de la Fed está cada vez en nuevos máximos y se sigue generando e incentivando a que haya mayor liquidez en los mercados, a pesar de esta inflación alta. Pero el tema de los datos de empleo van a ser fundamentales, especialmente, y como es habitual, el primer viernes de cada mes. Cuando nos acerquemos al viernes de esta semana, cada vez el mercado va a estar más atento a estos datos que se van a conocer precisamente el viernes a primera hora. De hecho, una hora antes de que abra Wall Street. Muy importante, principalmente el ingreso promedio por hora y también el cambio en el empleo no agrícola. Se esperan 895.000 nuevos puestos laborales y se espera una expansión del 0,3% en los ingresos por hora. Datos que se esperan bastante favorables. Si llegamos a conocer que las cifras superan las proyecciones, se alcanza sobre un 0,3% y sobre 895.000 puestos laborales, eso el mercado lo va a tomar como que la economía estadounidense está mejorando y está con datos elevados de inflación y datos elevados de empleo. Y que era lo que estábamos viendo anteriormente, que está esperando la Fed que se mantengan estos estímulos hasta que se haya logrado un progreso sustancial adicional hacia sus metas máximas de empleo y estabilidad de precio. Por lo tanto, si conocemos que estos datos de empleo resultan mejores a las expectativas, la Fed va a tener una visión de que el empleo se está recuperando. Por lo tanto, eso podría generar de que mucha atención, que podríamos comenzar pronto a ver algún eventual retiro de estímulos. Para eso tienen que conocerse datos mejores a las expectativas. Pero mientras sigamos conociendo datos que decepcionen, como fue el Producto Interno Bruto y como han sido otros datos macroeconómicos en Estados Unidos, mientras sigamos conociendo datos que sigan decepcionando, obviamente que la renta variable va a seguir con impulso porque los estímulos monetarios van a seguir subiendo y el balance de la Fed va a superar con creces los 8 millones de millones de dólares. Algo también adicional y que genera preocupación en los mercados y que también debería incentivar a que por lo menos en el corto plazo se mantengan los estímulos, es que estamos viendo una nueva ola de coronavirus en el mundo. La primera ola, segunda ola y tercera ola dentro de las grandes a nivel mundial. Ahora, esto es normal. Cuando comenzó la pandemia e hicimos algunos estudios con respecto a pandemias anteriores, se vio un efecto muy similar. De hecho, es muy similar a lo que pasó con la gripe española. Muy importante de que obviamente antes las pandemias eran mucho más extensas porque no estaba la tecnología actual y el nivel de contagio no era tan acelerado como hoy en día. Existía un contagio, por supuesto, pero no tan acelerado hoy en día por la globalización. Por lo tanto, la situación que antes podía suceder en 3, 4, 5 años, hoy en día estamos viendo que pasa en meses o en un año. Pero genera mucha preocupación este nuevo impulso en los casos de coronavirus que sigan incrementándose, principalmente por la variante Delta, que es mucho más contagiosa. Si seguimos viendo incremento en los casos de coronavirus, especialmente en Estados Unidos y en Europa, como se puede apreciar, donde están con muchos casos de coronavirus, bueno, también en Oceanía y en parte de Asia y en África para qué hablar, pero en general en gran parte del mundo están con muchos casos de coronavirus. Si es que seguimos viendo que incrementan los casos, obviamente que no sería el momento indicado para recortar estímulos, todo lo contrario. Y eso seguiría apoyando a lo que son los principales índices bursátiles de Estados Unidos. Vamos a ver lo que ha pasado con algunos activos. Quiero que vayamos a ver principalmente lo que son los principales índices de Estados Unidos. Para eso les voy a mostrar el S&P 500.
Fíjense cómo vemos prácticamente un impulso lineal. Es impresionante. Después de la caída por el coronavirus ha tenido un crecimiento que ha sido prácticamente lineal, con algunas pocas correcciones, pero algo muy importante es que el S&P 500 no ha perdido esta directriz alcista. Mantiene estos mínimos crecientes. Por lo tanto, mientras los mantenga, debiera seguir mostrando impulsos. Personalmente creo que la renta variable en algún momento tiene que corregir, porque vamos a ver algún escenario en que la Fed diga: los estímulos monetarios llegaron hasta acá, vamos a comenzar a recortarlos. Y ese escenario va a pasar en algún momento. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero mientras conozcamos datos que decepcionen a Estados Unidos, la bolsa debiera seguir subiendo. S&P 500, ojo con los 4.430 puntos. Y también por la parte baja, un apoyo principalmente en los mínimos anteriores que está marcando en este momento, pero también debería tener algún nivel de apoyo en una zona siguiente, 4.370, 4.320 puntos aproximadamente, niveles de apoyo. En caso de romper los 4.433, hay que estar muy atentos porque perfectamente podría ir en busca de los 4.500 puntos, que serían los nuevos máximos históricos y que sería un nivel psicológico muy importante. ¿Y qué podría pasar con el índice Nasdaq? Si se mantiene este optimismo, si seguimos viendo que el mercado está viendo datos que debieran generar que la Fed mantenga los estímulos actuales, y además después de un periodo en que de entrega de resultados corporativos que fue bastante favorable, fue mejor a las expectativas en las principales empresas tecnológicas, también podría seguir con este impulso, con estos mínimos crecientes y ver algún mayor avance. Niveles a considerar: primero los máximos en los 15.135 puntos, una zona muy interesante de resistencia, y ya después de esos niveles tendría un nivel psicológico en los 15.500 puntos que podría buscar. Insisto, si seguimos conociendo datos débiles en Estados Unidos, especialmente si conocemos datos débiles de empleo, la Fed va a tener mayor argumento para mantener los estímulos e incluso ser mucho más enfático en decir que mantendrán estos estímulos durante el corto plazo y por qué no durante todo este año. Ya hay algunas expectativas que a fin de año podríamos ver algún cambio en lo que es la Fed en estos estímulos monetarios. Pero si seguimos conociendo datos débiles como fueron los de Producto Interno Bruto y como podrían suceder con los datos de empleo, si es que efectivamente salen por debajo de las expectativas, debiéramos ver un mayor impulso para la renta variable, y eso apoyaría a las acciones en general, pero principalmente las grandes acciones tecnológicas que se han visto bastante beneficiadas con los estímulos en los últimos meses. 15.135 puntos de resistencia en caso de romper al alza, 15.500 nivel psicológico. Por la parte baja, ojo con un apoyo cerca de los 14.800 puntos aproximadamente. Muy importante lo que está pasando con Wall Street, muy importante lo que se ha visto con la renta variable. Ojo a los datos importantísimos que vamos a conocer en Estados Unidos. Muy importante estas cifras porque dieran marcar el panorama de la Reserva Federal, que ha sido bastante cautelosa, no ha dado ningún indicio de retiro de estímulos, pero si conocemos datos débiles de empleo, debiera tener más incentivo para mantener la tasa de interés en mínimos históricos y también para mantener los estímulos monetarios actuales. Esto es muy interesante, este tipo de análisis donde se pueden ver estas tendencias es extremadamente interesante. Y de hecho, si quieren aprender en el mejor curso de trading, los invito al link que está acá abajo, donde es nuestro curso Dojo, donde se pueden inscribir. Hay una opción para que salga gratuito, ahí pueden ver todas las condiciones que tiene este curso, pero es extremadamente favorable, muy positivo, genera mucho conocimiento, así que los dejo cordialmente invitados. Y obviamente que si tienen esta invitación, yo sé que la quieren escuchar. Si tienen $1.000 y quieren ver qué alternativas de trading buscar, los dejo invitados también en el link que está acá abajo para que puedan echar un vistazo a un video muy bueno que está grabado por Nicolás Palacio, donde se puede ver cuáles son las mejores alternativas con $1.000 para poder invertir. No se olviden de visitar www.capitalia.com, dejen sus datos, allí se van a comunicar con ustedes. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.